Bueno, muchachos, hoy vamos a seguir con nuestros ejercicios, ¿sí? Vamos a hacer el que aparece ahí, el ejercicio número 5. Y dice así: desarrolle un algoritmo que calcule la media, promedio sencillo, de las tres notas de los parciales de cuatro estudiantes al tiempo, solicitando la nota de cada estudiante y asociándole el nombre y código. El algoritmo debe mostrar el nombre del estudiante, el código, las tres notas y el promedio. ¿Sí? Bueno, entonces aquí lo que hay que hacer es empezar a realizar el análisis. ¿Sí? En el análisis, ¿cuáles son nuestras entradas? Hay que leer muy bien el enunciado. Dice, calcule la media, o sea, el promedio de las tres notas de los parciales de cuatro estudiantes al tiempo. Quiere decir que por cada estudiante son tres notas, ¿sí? Y son cuatro estudiantes, o sea que hay que meter las tres notas de los cuatro estudiantes. Y a su vez, a cada estudiante hay que asociarle un nombre y un código. O sea que por cada estudiante vamos a tener nombre, código, la nota uno, la nota 2 y la nota 3. Esas serían las entradas de nuestro algoritmo, como tenemos aquí, ¿sí? El nombre del estudiante uno, el nombre del estudiante 2, el nombre del estudiante 3, el nombre del estudiante 4, ¿sí? Porque son cuatro estudiantes, necesitamos ingresar cuatro nombres. Al igual que con la nota uno vamos a tener, perdón, ingresamos el código, que es lo más conveniente de primero. Tenemos el código del estudiante uno, el código del estudiante 2, el código del estudiante 3, el código del estudiante 4. Una vez se tienen los nombres de cada uno y sus códigos, entonces lo que se procedería a hacer serían las notas, las otras entradas, que cuál sería la nota del estudiante uno, la nota uno del estudiante uno, la nota 2 del estudiante uno, la nota 3 del estudiante uno, y así con cada uno de los estudiantes. ¿Listo? Entonces tendríamos nota uno estudiante 2, nota 2 estudiante 2, nota 3 estudiante 2, la nota uno del estudiante 3, la 2 del estudiante 3, la 3 del estudiante 3, la nota uno del estudiante 4, la nota 2 del estudiante 4 y la nota 3 del estudiante 4. ¿Sí? Esas serían las entradas. Ahora, ¿cuáles serían esas salidas? Miren que aquí nos dice que el algoritmo debe mostrar el nombre del estudiante, el código, las tres notas y el promedio. O sea que tendríamos que mostrar el nombre del estudiante, el código, la nota uno, la nota 2, la nota 3 y el promedio. ¿Sí? Entonces tendríamos un total de 6 variables de salida por cada uno de los estudiantes. ¿Sí? Tendríamos lo siguiente en la salida: el nombre del estudiante uno, ¿sí? Y como miramos acá las entradas, ¿sí? Estas entradas, por lo menos los nombres son de tipo texto, los códigos son de tipo entero, las notas, ¿sí? Todas las notas son de tipo real porque podemos tener una nota de 3.4, 4.5 y ese tipo. Bueno, entonces acá, ¿cuáles son las variables de salida? Muchas de las variables de entrada van a mostrarse, por lo tanto también están involucradas en la salida. Entonces tenemos el nombre del estudiante, el código del estudiante, la nota uno, la nota 2 y la nota 3, que esos son datos proporcionados por el usuario que está usando nuestro algoritmo. ¿Cuál es una variable adicional que tenemos que mostrar? El promedio de cada estudiante, en este caso el promedio del estudiante uno, ¿sí? Que para este caso, como estamos hablando de un promedio e involucra la operación matemática de división, lo más lógico, lo más razonable es que digamos que esta variable va a ser de tipo real. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos nombre de estudiante, código, nota uno, nota 2, nota 3 y el promedio del estudiante. Eso lo vamos a tener por cada uno de los estudiantes. Nombre del estudiante 2, código del estudiante 2, nota uno estudiante 2, así sucesivamente. ¿Sí? Así con cada uno de ellos. Ahora, ¿cuál es el proceso que tenemos que hacer? ¿Cuál de estas variables que están en la salida es la que tenemos que calcular? Pues, según nuestro enunciado, lo que tenemos que hacer es
calcular el promedio, o sea que la variable a la cual le tenemos que hallar el valor es el promedio, promedio del estudiante 1, promedio del estudiante 2, del 3 y del 4. ¿Cómo lo hacemos? Pues con cada una de las notas asociadas a cada uno de los estudiantes. Por ejemplo, aquí el proceso. Para calcular el promedio del estudiante 1, ¿cuál es? Pues sumo las notas de ese estudiante y las divido entre 3. El promedio del estudiante 2, igualmente las 3 notas del estudiante 2, ¿qué hago? Las sumo y las divido. Ahora, el estudiante 3, ¿qué hago? Sumo sus 3 notas y las divido entre 3. El estudiante 4, sumo sus 3 notas y las divido entre 3. ¿Listo? Y eso sería el proceso. Ahora, ¿cuál es nuestro diseño? ¿Sí? En nuestro diseño, ¿qué hacemos? Tenemos que definir cada una de las variables involucradas en el algoritmo. Aquí recuerden que definimos tanto variables de entrada como variables de salida. Aquí nos faltaría definir, ¿sí? Faltaría definir 3 variables muy importantes que son los promedios de cada estudiante. ¿Sí? Aquí no están definidas, entonces vamos a definirla. Tenemos los nombres, ¿sí? Tenemos los códigos, las notas 1 de cada estudiante, las notas 2 y así sucesivamente. Entonces también necesitamos definir que el promedio del estudiante 1, el promedio del estudiante 2, el promedio del estudiante 3 y el promedio del estudiante 4. Y las definimos ¿como qué tipo? Como real, ¿sí? Real. Entonces vamos a hacer un poquito más para acá, este margen para que alcance a verse ahí. Y acá vamos a correr un poquito más esto. Eso es, ahí ya queda muy bien. ¿Listo? Tenemos todas nuestras variables que vamos a utilizar. ¿Qué pasamos a hacer? A leer cada una de las entradas. Por ejemplo, ingrese el nombre del estudiante 1, lo capturamos en nombre estudiante 1, ingrese el código del estudiante 1, se lee en code estudiante 1, ingrese la nota 1 del estudiante 1, pues se lee nota 1 de estudiante 1, ingrese la nota 2 del estudiante 1, igual se guarda en nota 2 estudiante 1, ingrese la nota 3 del estudiante 1 y se guarda en la variable nota 3 estudiante 1. Y así con cada uno de los estudiantes. Tenemos que leer secuencialmente los datos de un solo estudiante y cuando terminemos de leer los datos de un estudiante pasamos al siguiente para que se vayan asociando a sus respectivas variables y no queden en desorden. ¿Listo? Y así queda de forma más ordenada. Escribir, ingresa el nombre del estudiante 2, igual, nombre estudiante 2, quedan sus respectivas variables, se leen los datos del estudiante 3, igual, nombre, código, nota 1, nota 2 y nota 3. Lo mismo con el estudiante 4, que dice, se lee el nombre, el código, nota 1, nota 2 y nota 3. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasamos? Pasamos a hacer el proceso. ¿Cuál es el proceso? El proceso que se tiene que hacer es calcular cada uno de sus promedios. Promedio del estudiante 1, ya sabemos cómo. Promedio del estudiante 2, ya sabemos cómo. Promedio estudiante 3 y estudiante 4, ya sabemos cómo. Porque lo identificamos acá en nuestra etapa de análisis, en el proceso. En el proceso, en nuestro análisis identificamos que el proceso que se debe hacer es calcular el promedio de notas de cada uno de los estudiantes. Y eso fue lo que se realizó y se plasmó acá. ¿Qué vamos a mostrar en la salida? Acá el enunciado nos dice que debemos mostrar, dice, el algoritmo de mostrar el nombre del estudiante, el código del estudiante, sus 3 notas y el promedio. Y eso es lo que se muestra acá por cada uno de los estudiantes. Veamos acá, proceso y mostrar salida. Escribir. Entonces aquí se le pone como un título para identificar a quién le pertenecen estos datos, Entonces ponemos un título o un encabezado que dice estudiante 1, nombre,
y se le concatena el nombre del estudiante. Código, se le concatena su respectivo código. Nota 1, nota 2, nota 3 y se les concatena cada una de las variables asociadas. Luego dice escribir el promedio de quién, del estudiante 1. Entonces el promedio del estudiante 1 está almacenado en la variable llamada promedio stud1 y así sucesivamente con cada uno de los estudiantes. Mira, estudiante 2, sus datos, estudiante 3, sus datos, estudiante 4, sus datos. Listo, entonces, ¿qué nos falta por hacer? La prueba de escritorio. Entonces, miren, venimos acá, se solicitó el nombre del estudiante, se llama Pedro, su código estudiante es 123, su primer nota es 3, la segunda es 4, la tercera es 2,9. Y el promedio, ya sabemos que el promedio se calcula con esta operación. Se suman las tres notas y se dividen entre la cantidad de notas, que para este caso son 3. Entonces, para este señor sería 3 más 4 más 2,9. Y esto lo dividimos. Recuerden que tenemos que dividirlo entre 3 y nos da 3,3. Acá lo dividimos y nos da eso. Acá lo dividimos y nos da ese resultado. Entonces voy a poner primero las divisiones y listo. Bueno, 3 más 4 más 2, 9 y ese resultado lo dividimos entre 3. Eso nos da un total de 3,3. Luego seguimos con cada uno. Juan, código 543, nota 1, 2, nota 2, 1, nota 3, 3,5. Y al calcular el promedio nos da 2.1666667. Así sucesivamente con los otros estudiantes. Se ingresa el nombre del estudiante 3 que es José, el código que es 456, la nota que es 4. Como primer nota, la nota 2 es 2, la nota 3 es 4,5 y el promedio lo calculamos y nos da 3,5. Luego acá nos dice que el estudiante 4 se llama Pepe, su código de estudiante es 751, su nota 1 es 4, su nota 2 es 1,5 y su nota 3 es 3,1. Se saca el promedio y nos da un total de 2.86667. Ya cuando pasamos a la salida, nos va a mostrar esto mismo, ¿sí? Entonces nos saldría nombre, Pedro, código 123, nota 3, nota 2, 4, nota 3, 2,9, el promedio 3,3, ¿sí? Y así con cada uno de ellos. Ya tenemos nuestras pruebas de escritorio. ¿Qué procedemos a hacer? Pues pasemos a ver cómo se ejecutaría nuestro diseño en PCInt. ¿Listo? Entonces, para hacer eso, pues lo que tenemos que hacer es transcribir. ¿Transcribir qué? Transcribir lo que tenemos allá en nuestro diseño. En nuestro diseño en pseudocódigo. ¿Qué hacemos de primero? Se definen todas las variables utilizadas. ¿Sí? Miren que aquí también hay que definir qué, lo que son los promedios. ¿Sí? Los promedios se definen aquí. Entonces vamos a traernos desde acá de Word el nombre de la variable que se llama promedio. Dice promedio del estudiante 1, promedio del estudiante 2, promedio del estudiante 3 y el promedio del estudiante 4 las vamos a definir como ¿qué? Las vamos a definir como real. Muy bien. Listo, ya se definieron todas las variables. ¿Qué sucede? Pasamos a leer cada una de las entradas. Entonces se lee el nombre del estudiante 1, se lee acá, el código del estudiante se lee en esta variable, la nota 1 del estudiante 1 en esta variable, la nota 2 del estudiante 1 acá, la nota 3 del estudiante 1 acá, se leen los datos del estudiante 2, ingrese el nombre del estudiante 2 en esta variable y así sucesivamente. Mira, leemos cada uno de los datos, estudiante 3, estudiante 4 y pasamos a hacer el proceso. Miren que el proceso simplemente es calcular cada uno de los promedios. Promedio estudiante 1, 2 y 3 con sus respectivas notas asociadas. Una vez se hace esto, miren que aquí podemos tener, organizarlo un poquito mejor y poner un resultado para esta salida. Entonces
decimos resultados obtenidos y lo encerramos entre unas líneas formadas por guiones. Dice resultados obtenidos, estudiante 1, nombre, y aparece el nombre del estudiante, el código, su código, nota 1, nota 2, nota 3 y aparece el promedio tal como nos pide el enunciado. Y esto se hace con el estudiante 2, con el estudiante 3 y el estudiante 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer la ejecución de este pseudocódigo y lo ejecutamos con los datos de nuestra prueba de escritorio. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutarlo con los datos de nuestra prueba de escritorio. Déjenme mostrar acá la prueba. Eso es, ahí está. Y voy a mostrar la ventanita donde vamos a ver cómo se ejecuta nuestro algoritmo. Listo. Creo que ahí ya se puede ver. Muy bien. Ahí ya se puede ver. Voy a incrementar el zoom para que se aprecie mucho mejor. Bien. Y pasemos a ejecutar nuestra prueba de escritorio. Dice, ingrese el nombre del estudiante 1. Para este caso es Pedro. Ingrese el código del estudiante 1. Es 123. Ingrese la nota 1. Es 3. Ingrese la nota 2. Es 4. Ingrese la nota 3. Es 2,9. ¿Sí? Y miren que aquí me solicita los datos del estudiante 2. ¿Cuál es el estudiante 2? Para este caso es Juan. Entonces decimos Juan. El código es 543. La nota 1 es 2. La nota 2 es 1. Y la nota 3 es 3,5. Bien, ahora me pide los datos del estudiante 3. El nombre del estudiante 3 es José. El código del estudiante 3 es 456. La nota 1 es 4. La nota 2 es 2. La nota 3 es 4,5. Y nos pide los datos del estudiante 4, que para este caso se llama Pepe. El código del estudiante es 751. Su primer nota es 4. La segunda es 1,5. Y la tercera es 3,1. Entonces aquí vamos a dar Enter para que nos muestre la salida. Entonces nos la enseña así. Voy a incrementar el tamaño. Muy bien. Entonces verifiquemos con nuestra prueba de escritorio. Dice, el estudiante 1, tal como aparece acá, se llama Pedro, el código es 123, la nota 1 es 3, la nota 2 es 4, la nota 3 es 2,9 y el promedio es 3,3, tal como tenemos acá. Luego el estudiante 2 dice que se llama Juan, su código es 543, la nota 1 es 2, la nota 2 es 1, la nota 3 es 3,5 y el promedio es 2,1666667. El estudiante 3, tenemos acá que se llama José, el código es 4, la nota es, el código es 456, la nota es 1 es 4, la nota 2 es 2, la nota 3 es 4,5 y su promedio es 3,5, que fue lo que nos dio acá. Luego nos aparece el estudiante 4 que se llama Pepe, tiene código 751, la nota 1 es 4, la nota 2 es 1,5, la nota 3 es 3,1 y el promedio es 2,8666666. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos ver acá? Este algoritmo en su diseño es dispendioso. ¿Por qué? Porque tiene muchas entradas y al igual se deben mostrar muchas salidas. Pero miren que el proceso se resume en hacer 4 operaciones matemáticas. ¿Cuáles 4 operaciones? Hallar los promedios de cada uno de los estudiantes. ¿En qué consistió el proceso? En hacer el cálculo de 4 promedios. Y eso es todo. ¿Qué sucede con este algoritmo? Es dispendioso, ¿sí? Es largo porque mire la cantidad de entradas que tiene. La salida también es dispendiosa, pero el proceso, que es lo grueso, la lógica del asunto, es sencilla. ¿Qué tiene que hacer usted primero? Lo primero que se debe hacer es leer muy bien el enunciado para entender qué es lo que tiene que hacer.
Una vez usted entiende qué es lo que tiene que hacer, le queda más sencillo identificar las entradas, las variables que me compone la salida y el proceso. Y ya teniendo entradas, salida y proceso, el diseño del algoritmo en pseudocódigo es sencillo porque siempre vamos a tener prácticamente la misma estructura. Definir variables, leer las entradas, que para este caso son muchas, hacer el proceso y mostrar la salida, que para este caso igualmente son muchas. Después de tener ese diseño lo probamos con nuestra prueba de escritorio. Miren que hay que ser muy didáctico y recursivo para hacer la prueba de escritorio. Sería muy dispendioso hacer una tabla con, a ver cuántas columnas por estudiante, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacer 6 por 4, 24, más la salida 25. Hacer una tabla con 25 columnas es muy engorroso. Entonces, ¿qué se hace? Pues como en cada lectura de entradas se agrupó por estudiantes, pues hace una tablita por cada uno de los estudiantes y le pone la salida esperada para ese estudiante, tal como hicimos acá, y se obtuvo ese resultado. Bueno, muchachos, entonces espero que haya sido de su agrado el hacer este algoritmo, ¿sí? Espero que les sirva y entiendan un poquito mejor este tema de entradas y salidas, que nos resta un ejercicio para terminar con esto y ya pasar con lo que son las estructuras de control, donde tenemos el sí entonces, los sí anidados y luego pasamos a las estructuras según sea, haga. ¿Listo? Después de eso pasamos a las estructuras de iteración, como son el while y el for, y vamos a ver cuándo es conveniente utilizar una u otra. Bueno, entonces nos vemos, que esté muy bien. Ya saben, si tienen preguntas respecto a este ejercicio, déjenla en los comentarios. Suscríbanse si quieren que se les avise cada vez que se sube un video. Y también creo que con la campanita les llegan las notificaciones si la activan. Que esté muy bien, hasta la próxima.